SER Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues mira, me gustaría uno que es Marcelo Gómez Moñetes. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar. ¿Cuál es la tuya? Pues la mía es muy rara porque no conocí el mar hasta los 14 o 15 años. O sea, yo soy muy de interior, de secano, que decíamos entonces, oriundo de Navalcarnero, aunque nacido en Madrid. Y entonces, bueno, la piscina la conocí también, más o menos a esas edades, con lo cual mi relación con el agua es problemática. O sea, no conseguí superar el miedo al agua y aunque antes me tiraba incluso de cabeza, mal, ¿Sí? Pero me tiraba de cabeza y hacía unas brazaditas así, no más de 5 o 6 metros, pero por supuesto no me atrevo a eso que dicen, vamos nadando hasta aquel islote y tal, digo, oye, vosotros, o sea, yo... ¿Y recuerdas tu primera vez en el mar? O sea, ¿cómo fuiste? ¿Quién te llevó? Perfectamente, fue en un campamento que organizaban a medias en el colegio. Yo fui a los Sagrados Corazones de Martín de los Heros, lo mismo que Julio Iglesias, que era un poco mayor que yo, claro, y de pronto organizaron unos campamentos que para mí fue la ocasión de conocer el mar y lógicamente me apunté y convencí a mi familia de que me apuntara. Me fui yo con mi hermano mayor, que me sacaba un año, sí, y que íbamos juntos a todos lados, ¿no? Y eran unos campamentos que estaban además organizados por la OGE, entonces tenía como una doble formación. O sea, por un lado estaba como la formación del espíritu nacional de la OGE, que pasaban, tenías que ponerte firmes allí, limpiar no sé qué, te daban un emblema o un no sé cuántos. Tenéis cánticos también y cosas. Y luego teníamos exactamente toda la parte esta de cánticos y tal. Entonces era un no acabar de hacer cosas extrañas como la bajada de bandera, la salve, no sé qué. Pero entre medias había un ratito que solía ser a lo mejor como de 12 a 1 o algo así, que nos soltaban al mar. Era en la ría de Orio, o sea, realmente no era mar abierto, pero claro, yo de pronto descubrí que había una cosa que se llamaban olas, y aquello era fantástico, ¿no? O sea, te revolcaban, te chapoteabas y tal, y lo recuerdo maravillosamente, tanto como las sardinas también que hacían a la brasa allí, y las manzanas. Sardinas, manzanas, y si yo digo a qué sabían las magdalenas de tu tía Conchi... No es mi tía Conchi, es mi tía Chonchi. ¿Chonchi? Chonchi, que es de Asunción. Mi tía Chonchi era como la tía Tula. O sea, era la hermana mayor de mi madre que no se había casado y entonces para nosotros era la tía, no había ninguna otra tía. Entonces cuando venía la tía, ella hacía unas magdalenas que eran maravillosas, o sea, las hacía y las llevaban al horno del pueblo de Navalcarnero y entonces allí iba con una lata enorme de lata, así, y iban ya con la crema esta que era como blanquecinas y tal, las metían en el horno y salían unas magdalenas maravillosas como que crecían y desbordaban aquello, ¿no? Y las tenían guardadas con llave en unos bajos como de la escalera, que había unas puertecitas y tal, pero yo me hice con una doble de la llave y por supuesto me ponía morado de magdalena. Has citado a tu abuelo. Sí. No sé si tu abuelo es el que era el director de teatro de Navalcarnero. Sí, efectivamente, era el director de teatro y primer actor también. Entonces era, en aquella época, en que evidentemente no había televisión, yo creo que la única radio que había era de Galena, o sea que tampoco... Entonces la forma de entretenerse, aparte del baile, que era como una institución, y claro, era algo muy importante, porque era cuando los chicos y las chicas se conocían, y de ahí salían parejas, pero había como cosa así, entretenimiento oficial, era el teatro. Entonces mi abuelo, que además era el director de los coros y danzas, pues tenía esta cosa de que hacían obras normalmente como ligeras, ¿no? O sea, como de autores de estos españoles como Arniches. Arniches era el maestro y había otros menores, ¿no? Y siempre hablaban de cuando hicieron por fin una obra seria que era La muralla, de no me acuerdo qué nombre de escritor importante, y todos decían, bueno, cuando hicimos La muralla. Ese es el primer recuerdo que tienes vinculado a
Es que claro, no te quiero decir la interpretación, pero algo relacionado Sí. con el cine, el teatro, es tu abuelo. Es tu abuelo Sí. y esa etapa. Claro, Vale. claro. O sea, sí, mi madre siempre me contaba cosas de mi abuelo, no me decía que cuando hizo el último mono, que yo creo que era una obra de Arniches, decía, no, estábamos allí el día del estreno del último mono y entonces veo a mi padre que sale con un mono de obrero y tal, porque dentro de lo que cabe yo soy de las familias pudientes de Navalcarnero, ¿no? Y entonces sale mi abuelo con un mono de trabajador y con un churro en la boca y tal, ¿no? Entonces era, digamos, o sea, efectivamente era el director del teatro y seleccionaba las obras y todo eso, pero se reservaba también para sí papeles. El papel protagonista. Vale, tú has hablado muchas veces de los 400 golpes, como la peli que marca ese punto de inflexión en el que piensas que quieres dedicarte a esto, pero yo tengo una peli anterior. Es la peli de Tarzán y la Fuente Mágica, Sí. 1949. Vamos a escuchar un fragmentito. Se oye mal porque es de hace 1000 años. No temo al peligro. Lola también ir. No, mujeres. ¿Y qué hacer? ¿Quedarme aquí? No, yo ir contigo. Tarzán ha dicho no mujeres y eso quiere decir no mujeres. Jane llevarse a Lola. Ir a casa en árbol. Guerreros Nagasi acompañar. ¡Ja! Lola ir con Jane. Ayudarse las dos. Antes tengo que hablar con Neil. Lo quedaría por dormir en mi hamaca. No, Neil. Esta es una de ¿Cómo las te primeras pelis de las que tienes recuerdo. Posiblemente la primera que recuerdo haber visto. Y la vi con los tíos ricos que nos invitaron de pronto al cine. Claro, esta es la primera película que yo vi. Y entonces, por lo visto, cuando volví a casa, mi madre dice que me subí encima de la mesa de la cocina y empecé a lanzar cuchillos. Por allí, a todos los lados, ¿no? Y es que efectivamente me impresionaba mucho, sobre todo las luchas con el cocodrilo debajo del agua y luego la mona Chita, esta me parece que se llamaba, Sí, Chita. y la mujer Jane, exactamente, que hablaban como los indios, ¿no? Sí. Pero fíjate, también es que tú has vivido la llegada del cine como una que se hace popular, ¿no? Has visto eso de ir al cine una vez Sí. cada cierto tiempo cuando te lo permitían tus tíos ricos, luego a ir una vez por semana y hasta cosa del cine como acto colectivo, Sí. que también tardaste, porque al principio no ibas con un grupo de colegas, pero es verdad que es que tú has visto cómo el cine llega como método de entretenimiento total. Sí, el cine además, cuando, o sea, nosotros íbamos al pueblo, a Navalcarnero, en los veranos, ¿no? Entonces ahí ponían una película, había dos cines, Sí. el Marirrosa y el Nacional. Y normalmente yo intentaba colarme ya cuando tenía 15 años, porque entonces con 16 ya te dejaban ver algunas películas. Claro, imagínate, la censura era atroz, o sea, lo que te dejaban ver era nada, ¿no? Pero el problema es que en el Nacional el que cortaba las entradas era mi tío Paco, y entonces, claro, me decía, ¿tú qué haces aquí? Fuera. Pero en el Marirrosa conseguía entrar. Pero luego, sobre todo, recuerdo en Madrid los cines de programa doble. Y recuerdo la primera vez que fui solo al cine con mi hermano, que nos dijeron, venga, iros al cine. Y entonces vivíamos en Menéndez Pelayo, enfrente del Retiro, veíamos la jaula de los monos y los cervatillos por allí, Bambi. Fue un trauma ver Bambi cuando moría y tal, pero fue un gozo ver un programa doble que era una película de Berlanga que era Novia a la vista, que es una de las primeras películas de Berlanga, y otra película americana que se llamaba Un gramo de locura con Danny Kaye. Entonces, vimos aquellas dos películas y salimos fascinados. O sea, era qué maravilla, ¿no? Qué experiencia tan... Pero tú ahí ya querías ser director. No, ni idea, no tenía ni idea de lo que era ser director. ¿Te gustaba ni nada. dibujar? Me gustaba mucho ¿te gustaban dibujar. los tebeos? Sí. Más o menos parecía que iba por ahí. Era muy aficionado a los tebeos, de hecho, con 14 años hago un curso por correspondencia, que entonces estaba muy de moda, se aprendía inglés, se aprendía guitarra y se aprendía también dibujo.
y entonces había un curso de historietas, que era AFA, era CCC, era la otra, eran las dos grandes escuelas para aprender en casa. En casa. Y entonces en AFA me apunté a un curso de historietas. Yo creo que mi padre debía pensar que yo estaba un poco loco, porque no paraba de pedirle cosas, ¿no? De pronto llegaba publicidad y yo quería comprar las grandes obras maestras de la música. Y mi padre me decía, ¿qué dices? Esto es carísimo. Tal. Pero lo de historietas, como era dibujo y tal, accedió. Entonces empecé a hacer el curso. Y aquí sí que recuerdo que me tocó parte en verano y mi abuelo estaba muy orgulloso de mí porque me daban notazas, ¿no? Entonces estaba súper contento porque, bueno, escribían unas cosas como usted está dotado, tal, no sé qué, hasta que yo descubrí que los escritos estaban editados. O sea, eran fotocopias y tenían la forma de la letra de máquina, y descubrí que donde ponía mi nombre... que no lo voy a decir, se notaba que era un poco distinto a donde venía, usted ha nacido para esto y tal. Es una o sea, que se lo daban a todo el mundo. Yo creo que había diversos niveles, ¿no? Habría el nivel de usted está dotado, habría el nivel de ánimo, no importa, no sé qué, Diógenes se ponía una piedra para hablar y tal, lo importante es la tenacidad y tal, esas cosas. No sé quién te da tu primera Super 8, cómo consigues una cámara de cine para rodar aquel corto que grabas con un colega. Con un colega no, con 9, o sea, con 9 colegas. Forma una productora, que son 10 chicos del colegio, entonces cada uno pone 25 pesetas, 5 duros, y compramos la película que valía 250 pesetas y estaba incluido el revelado. Entonces rodamos una película que era estilo Antonioni, porque en aquella época yo ya fui a la primera sesión de la Filmoteca Nacional, que eran un día a la semana, y empezaron con el ciclo de Antonioni. Sí. Entonces yo me vi todas las películas de Antonioni con 16 años, con otro amigo que fue el actor de la película. Entonces liamos a la gente, hicimos una productora y les convencimos que se invertían ahí. Primero dirigía yo, luego dirigía otro, había un orden ya establecido y había uno que era el 10º. Y porque había premios en la revista Primer Plano, había premios de 300, 400 pesetas, etcétera. Entonces les explicamos que íbamos a invertir, ¿no? Invertíais, pero luego os darían un premio y entonces luego tendréis para poder hacer otra peli. Sí, llegamos a hacer la primera, que era la mía, no se llegó a terminar, pero se inició una segunda incluso. ¿Por qué Fernando Colomo se ha puesto Marcelo Gómez Moñetes? Porque Marcelo Gómez era mi abuelo, del que tanto hablo, sí. Y Moñetes era el mote que teníamos de la familia. ¿Y por qué Moñetes? Pues parece ser que un antepasado tenía dos moñetes, creo que era torero rejoneador o algo así, y los moñetes dicen que le servían para las caídas amortiguar el golpe. Esta es la teoría. Entonces debía ser como un abuelo de mi abuelo o algo así, y se quedó con lo de moñetes y tal. Yo recuerdo que cuando salíamos allí y salíamos a lo mejor con los chicos del pueblo y tal, le decía a mi madre, mamá, que un niño me lleva moñetes, y decía, tú no hagas caso. Y ahora mira, te lo pones de seudónimo. Claro. Moñetes. Claro, sí. ¿Nunca tu abuelo ha inspirado una peli tuya? Tú que siempre te has inspirado en los amigos, en ti mismo, en lo que ves alrededor de gente cercana. No, pero el nombre de Moñetes lo he citado, por ejemplo, en el sur de Granada. Cito varios motes de Navalcarnero, que conocía ahí como si fueran de la Alpujarra. Pero no me inspiró una película, porque tendría que ser una película de época, y las películas de época son carísimas, y de vez en cuando he podido hacer, en realidad he hecho 3 nada más, ¿no? Porque se tienen que juntar ahí 3 caras, dices. Todos los astros. Sí, 3 caras. Fernando Colomo, hay una cosa que no sé si todo el mundo sabe, y es que tú eres arquitecto. Sí. Eres director de cine, pero eres también arquitecto. De hecho, había una frase que no sé si te decía Agresarrobe, que era, tú haces un chalet y te pagas un corto. Sí. ¿No? Sí. O sea, sí. Porque el trabajar como arquitecto te valía para financiar tus películas. Claro, sí, Javier estaba alucinado porque decía, dice, en el momento en que cobras un chalet te vas a Kodak a comprar negativo.
o sea, para rodar. Y efectivamente, es que mi obsesión era tener dinero para el negativo, ¿no? Porque luego ya, si tienes el negativo, bueno, ya el revelado, más o menos. En el caso de la primera película estaba incluido. Y es muy curioso porque como no sabíamos nada de montaje ni cosas de estas, rodábamos y montábamos con la cámara. O sea, rodábamos el primer plano y cuando pasaban 15 segundos, que era lo máximo que daba la cuerda, porque era de cuerda, o sea, era una camarita que era nada, como una cajita, así, con una especie de objetivo súper sencillo, y le dabas cuerda, y esa cuerda te duraba 15 segundos. Entonces todos los planos estaban ensayados y medidos, y duraban 15 segundos. Entonces cuando ya se estaba terminando, el actor se quedaba quieto, clac, y rodábamos, luego el siguiente plano empezaba como desde otro ángulo, empezaba quieto y ya se movía, ¿no? Ay, Fernando, ¿cómo recuerdas esa etapa? Que la verdad es que te brillan los ojos cuando la recuerdas. No sé si por la ilusión, por la emoción, por pensar que todo era posible, por ir pensando en esos primeros 15 segundos y luego otro plano de 15 segundos. Sí, hombre, yo recuerdo que cuando rodé mi primer plano, que además en vez de mirar por el agujero del visor, miré por un tornillo que había, y entonces el dueño de la cámara me dijo, no, es más arriba. Entonces, claro, la emoción esa no me la quita nadie. Y cuando vimos mi amigo el actor, que es Esteban García Brea, que ahora es compañero mío, vecino mío, y nos tomamos las cañas los sábados, cuando fuimos a recoger el negativo revelado, porque era reversible, era lo mismo que tú habías rodado, se revelaba, y en la calle nos pusimos a desenrollarlo y dijimos, se ve. Hemos grabado algo, hemos rodado de verdad. Sí. Ese también fue otro momento muy emocionante. Hay una cosa que me gusta mucho de tu cine, y es que el espectador nos sentimos muy identificados por tu forma de ver el mundo con bastante perplejidad, ¿no? O sea, lo que a ti te causa perplejidad lo transmites muy bien al espectador. En eso es muy fácil que nos sintamos identificados. Por eso nos reímos, nos sonreímos, también pensamos. O sea, esa forma de mirar el mundo con tu curiosidad, pero también con tu perplejidad, sí, ¿no? Ante, sobre todo, muchos cambios que están pasando. Sí, por ejemplo, Joaquín Oristrel, con el que he trabajado muchas veces en guión y que ha sido mi co-guionista durante mucho tiempo y todavía espero que lo sea alguna vez más, siempre me decía, tú haces siempre la misma película, que es la del marciano, que es como uno que llega, se mete en un sitio que no conoce y va como asombrando y descubriendo todo un mundo, ¿no? Y efectivamente, claro, mi primera película se llama Tigres de papel, que es como una introducción al marxismo. Sí. La segunda se llama ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? O sea, sí. Ya está claro y tal, y así en ese plan, ¿no? Y ya hice una película con Miguel Bosé, que es El caballero del dragón, que realmente era un marciano. Bueno, en eso estaba pensando. No quería citar esa película porque creo que le tienes mucha manía, porque fue un fracaso de taquilla, sí, y entonces te quitaba hasta el sueño, pero es verdad que el argumento es del marciano que hace Miguel Bosé. Claro. No sé si ahora ya esa peli igual sería costumbrista. Era un extraterrestre. No, ya lo he superado y sin necesidad de ir al psiquiatra. Bueno, hay una peli un corto que he traído antes de Tigres de papel, que es Pomporrutas imperiales, y hay una escena maravillosa que también demuestra cómo es el cine de Fernando Colomo, porque lo que vamos a escuchar, creo que no sé si lo viviste tú o lo vivió un colega o cómo fue, aquí aparece Carmen Maura, que yo creo que se vincula mucho a Carmen Maura con Almodóvar, pero el descubridor, quien apostó por ella por primera vez, fue Fernando Colomo. Vamos a escuchar un fragmentito del corto. Si me dice usted un título concreto, a lo mejor es más fácil. Ah, sí, claro. Madame Bovary. Madame Bovary. Bovary, sí. Un momento. Señor Requejo. Sí. Ese señor que quería un disco de ópera. Madame Bovary. ¿Madame Bovary? Sí. A ver, vamos a ver. ¿Usted quería Madame? Bueno, quería usted un disco de ópera, Madame. Ah, sí, Madame Bovary. ¿Bovary? ¿No será Butterfly? Butterfly, sí, perdón, es que soy muy despistado. Bueno, yo tengo mucha ópera, pero me parece que puedo complacerme. Esta naturalidad, ¿no? Esta gente corriente, esto que nos podría pasar a cualquiera. El que me da un disco de ópera, sí, Madame Bovary. No, perdón, Bovary, querrá decir Butterfly. Ah, sí, eso. Que a veces parece que no hay guión en las pelis. Sin embargo, has citado a Oristrel y son pelis que van con guión. Sí. Bueno, por ejemplo, en la última película, Las delicias del jardín, es una película en que es muy curioso porque es el guión que más he trabajado. He estado 3 años con mi hijo trabajando en el guión, pero luego, sin embargo, en el momento de rodar hay una improvisación enorme.
Entonces es como muy trabajada la estructura y luego muy improvisado el momento, ¿no? El momento del detalle. Sí. En el caso de este corto de Pomporrutas es muy gracioso porque eso me pasó a mí. O sea, yo entré para comprar un disco de ópera para ponerlo en mi corto anterior, porque pensaba que la ópera le iba a ir bien y no sabía muy bien. Y entonces dije, cuando me decía, pero bueno, ¿qué ópera? ¿Cuál? Y yo, lo primero que me vino a la cabeza, que fue Madame Bovary. Bueno, sí, has citado Las delicias del jardín, que es tu última película, que está a punto de estrenarse. Es una peli que haces con tu hijo, con Pablo. Habéis escrito el guión a 4 manos, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo os habéis organizado escribiendo un guión a 4 manos? Pues la verdad es que ha sido de una forma muy natural, porque vivimos juntos, o sea, y es una historia de un padre y un hijo que viven juntos, con lo cual escribimos un primer guión muy rápido. Pero fue idea tuya hacer una peli de pintores, de padre e hijo, fue una idea tuya, del padre. La primera idea sí, pero enseguida entra mi hijo. O sea, enseguida me dice, no, yo si quieres te ayudo, papá, y tal. Entonces a mí me venía muy bien como un punto de vista más joven, y claro, son básicamente los dos protagonistas, aunque luego está Carmen Machi, Antonio Resines y otros actores como Luis Bermejo y tal, estupendos, y Bryce F., pero el núcleo duro, digamos, es esta relación de padre e hijo. Entonces me interesaba su visión y también su forma de ver el mundo. Claro, era un reto estupendo. Yo estaba encantado de que normalmente en las escenas que tenemos de los dos es él el que tira para adelante. Hay una que me parece muy interesante, que es en la que habláis de política, ¿no? Que se ve la diferencia generacional entre un padre que tiene las ideas muy claras, que ha sido siempre de izquierdas, y de repente un hijo que sale por otro lado, o sea, que se lo cuestiona todo. Sí. ¿Esto está sacado de la realidad? En parte sí, en parte no. O sea, es decir, también en parte, es decir, yo tengo muchos amigos que tienen hijos de esta edad y buscamos un poco el extremo, ¿no? Pero él sí que se podía adaptar y podía verlo desde otro lado. Es decir, podía verlo y tiene, digamos, o sea, de alguna forma yo noto que es más abierto de mente que yo. Es decir, que ya tengo unas ideas como muy fijas y que me cuesta cambiar, ¿no? Entonces él está en un momento en que de pronto lo cuestiona todo y te plantea cosas tal que a mí me cuesta como seguirle. Bueno, Fernando Colomo, vamos a irnos a un faro. Dime con quién te gustaría estar, encontrarte, reencontrarte, solo, acompañado, y qué canción estaría sonando. Jope, pues no lo sé, o sea, quizá encontrarme con viejas amigas de los primeros tiempos como Carmen Maura o Kitty Mamber, por ejemplo. Y ¿Ya intuyas que van a ser tan buenas actrices? Sí. O sea, Carmen desde luego y Kitty igual. Ya sabíamos, ya por los cortos que hacíamos. O sea, ya sabíamos, y en Tigres de Papel Carmen está enorme, ¿no? Enorme, o sea, es decir, se mueve con una libertad, soltura, con una naturalidad y tal que nunca se había visto, ¿no? Y canción, pues quizá, hombre, el tópico sería que hace una chica como tú en un sitio como este. Podría ser, pero también yo soy de la generación de los Beatles, ¿no? Cualquiera de los Beatles me encanta. Eleanor Rigby creo que te gusta mucho, ¿no? Eleanor Rigby es una maravilla, sí. Bueno, pues aquí te dejamos con Kitty Mamber, con Carmen Maura, y que suenen los Beatles, por ejemplo. Venga. ¿Vale? Fernando Colomo, ha sido un placer esta conversación. Muchas gracias por haber estado en El Faro. Gracias a ti, Ana. Ha sido un placer para mí. Buenas noches. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.